Infoenergéticos, ¿qué tal? Continuamos aquí conversando con Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Y vamos a conversar ahora sobre todo sobre subastas de energía, el proceso público para la adjudicación de proyectos del Aromo y el Billonaco, y comparándolo también y comentando la situación en España de las energías renovables. Uno de los mayores acontecimientos fue la aprobación del Plan Energético Nacional Integrado de Energía y Clima, que fue el año pasado y que establece unos objetivos ambiciosos en España de 50.000 megavatios de energías renovables nuevos para el año 2030, pero que para llegar a esos objetivos, desde mi punto de vista, es fundamental que se establezca un programa de subastas específico que pueda asegurar que el crecimiento va a ser estable durante toda esta década, porque lo que suele pasar aquí en España es que empezamos a instalar muchísimos megavatios fotovoltaicos, eólicos, y ¿qué va a pasar después si conseguimos los objetivos muy pronto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos aquí en España, ese programa de subastas que además intenta incentivar otras tecnologías que no sean solamente la solar y la eólica. Eduardo, cuéntanos un poco cómo está el proceso público en Ecuador del Aromo y el Billonaco, que creo que ha sido pues una gran noticia para el sector. Sí, muchas gracias Andrés por la pregunta. El proceso inició en agosto de este año. Ha tenido varias fases, como el lanzamiento de los documentos prelicitatorios, en los cuales se podía un poco revisar la información previa. Se tratan de dos proyectos, mejor dicho, tres proyectos, porque el proyecto eólico se divide en dos sitios, dos locaciones diferentes, que es Billonaco 2 y Billonaco 3, que están bastante cerca de una ciudad al sur del Ecuador que se llama Loja, y bastante cerca uno de ellos de un proyecto ya eólico existente desde hace algunos años, desde el año 2012-13. Sí. Entonces, además está el otro proyecto, es un proyecto fotovoltaico de 200 megavatios, situado cerca de donde se iba a construir una refinería, por eso se lo denominó el proyecto El Aromo, en los terrenos que tienen ya el Estado a disposición, que van más allá de los que ya se hicieron el allanamiento el planeo de tierras. Son procesos bastante interesantes, claro, de inversión privada, de inversión internacional, porque las compañías que han postulado y que se han precalificado en el mes de octubre son compañías de un renombre internacional importante. Estas compañías tienen hasta el 21 de febrero para poder realizar la propuesta técnica. A finales de noviembre se realizaron las primeras visitas a los sitios, en los cuales tanto las compañías como los funcionarios y técnicos del gobierno, tanto de SELEC, del Ministerio de Energía, estaban para solventar cualquiera de las inquietudes. Este periodo que se lleva desde noviembre hasta febrero es un periodo de preparación de ofertas, respuesta de las preguntas que tengan las compañías al respecto, para poder realizar la mejor oferta, tanto técnica como económica. Es un proceso como una subasta. Entonces, los precalificados tuvieron la oportunidad de comprar el acceso a un data room. Este data room tiene la información ya más prolija, más detallada de los dos proyectos, y con esto las compañías pueden ofertar tanto energía como la tarifa a las cuales se podría llevar a cabo la venta. Tiene una característica importante estos procesos públicos de selección, porque tienen prelación en el despacho y preferencia en el pago. Entonces, eso da una dinámica bastante interesante para que la energía generada no sea comprada, claro, directamente. Sí. Claro. ¿Qué perspectivas tiene este primer proceso público? Es decir, ¿crees que se realizarán más, que puede ser un eje dinamizador de todo el sector en Ecuador? Yo creo que sí, tenemos una oportunidad y una responsabilidad como país de llevar a cabo un proceso justo, un proceso limpio, que últimamente hemos tenido muchos problemas por
por otros temas que no cabe recalcar, pero la intención del gobierno nacional es la apertura de inversión, y esa inversión, si es en renovables, a los costos que vamos a tener ya a partir de febrero, podemos abrir las ofertas, yo creo que va a dinamizar muchísimo el sector de las renovables, el sector de la eficiencia energética. No olvidemos que la otra cara de la medalla siempre de las renovables es la eficiencia energética. Entonces, sí, todavía hay muchas cosas que pulir, sobre todo en los temas, en ya la parte contractual. Claro. Los documentos que se han presentado, según algunos expertos, y también la asociación ha tenido acceso a la revisión, falta hacerlos bancables. Sí. Y hacerlos bancables, al parecer, no es una decisión solamente de una parte, que son los proponentes, sino es de un sinnúmero de actores, como es el financiamiento, como es las condiciones que ponga las compañías oferentes y como son las condiciones que ponen los técnicos y la parte gubernamental. Claro, yo estoy convencido de que va a ser como tú decías, ¿no? un eje dinamizador muy importante, porque a día de hoy todavía necesitamos las subastas para que los sectores de las renovables pues se mantengan siempre, sobre todo en el punto de mira de las empresas, no solo que forman parte del país, sino también las empresas extranjeras, que sepan que se está moviendo el sector y eso atraiga. Y respecto a eso, pues seguro que también favorece el evento que estáis organizando de la Expo Energía para marzo. Claro. Va a ser un éxito seguro, porque esto pues también es algo atractivo para las renovables. Sí, yo creo que dentro de la región se está moviendo mucho y sobre todo en Ecuador tenemos un gran potencial. Tenemos un potencial muy favorable en el sentido de que el recurso solar es bueno. Hay otro tipo de energías renovables, ¿no? Como puede ser la energía solar térmica, que sí. Se tiene muy buenas experiencias, bioenergía, exacto. Todo lo que se puede recabar de residuos sólidos, inclusive la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad ha sacado todavía un borrador de una normativa para plantas que puedan producir a través de residuos sólidos, y eso yo creo que es un paso importante. Ahora, también para marzo, abril está pendiente una nueva regulación de generación distribuida para incorporar 200 megavatios en proyectos de energía renovable no convencional para ser inyectados directamente al Sistema Nacional Interconectado. Además, la oportunidad, que es así, es muy, muy interesante, es poder apostar sobre proyectos con generación distribuida a pequeña escala. Tenemos una regulación, la 0318, que propone una micro generación fotovoltaica para sistemas hasta 1 megavatio. Esto dinamizaría, por un lado, el sector de las renovables, pero también crearía empleo. Claro. Justamente ese es uno de los ejes que hemos tratado con José Donoso, el presidente de la UNEF, para poder hacer cursos de capacitación, claro. Tener los estándares más altos para instalaciones fotovoltaicas, tanto residenciales, comerciales e industriales. En Ecuador ya hay construidos 23.5 megavatios en sistemas fotovoltaicos de mediana escala. En esa época eran solamente de 1 megavatio la mayoría, pero se necesita incorporar muchísimo más. Claro. Hay buenas circunstancias como para poder incorporar esta generación, que es mucho más fácil porque es de inversión privada, sí. Y teniendo en cuenta que hay una diferencia entre el costo de generación real para el Estado y el costo de tarifa que recauda el Estado. Hay una ventana de oportunidad para introducir muchísima más energía renovable no convencional. Claro. Y respecto a lo que comentabas de la bioenergía, hacer un apunte, porque a mí me parece también muy interesante tener en cuenta otras tecnologías aparte de la solar y la eólica. A día de hoy son las tecnologías más competitivas a nivel de coste, pero hay aplicaciones de tecnologías como el biogás o la geotermia que pueden aportar electricidad, calefacción en zonas aisladas, y respecto a la bioenergía además suponen un gran incentivo para el empleo local. Son proyectos
que aparte también pueden gestionar los residuos en las zonas, con lo que al final se puede evitar incluso incendios forestales cuando se tiene un buen tratamiento de las zonas. Entonces tienen un valor añadido que desde mi punto de vista es muy importante y que pueden aportar un gran valor, pero es necesario que hayan subastas específicas, porque si las ponemos a competir en costes con otras tecnologías, ahora mismo no llegan. Eduardo, para acabar me gustaría que pudieras mandar un mensaje a todos los seguidores de Infoenergética, que también son seguidores de AERE porque somos partners y ya llevamos colaborando pues todo este año, y tu opinión acerca de la existencia de nuestro medio. No sé qué te parece. Sí, yo creo que es muy importante la divulgación de contenidos energéticos, y en ese sentido nosotros también como asociación y vosotros también como una revista especializada, como un medio de comunicación especializado, tenemos una tarea muy importante. En Ecuador la llamamos nosotros una evangelización energética. Sí, nosotros también. Y yo justamente he hablado con algunas autoridades en el marco de la COP, que lo que necesitamos todos nuestros países latinoamericanos es crear criterio energético. Y ese criterio energético se lo crea dando información desde todos los puntos de vista, desde la sociedad civil, desde la empresa privada, desde las autoridades del ramo. Yo creo que todos tenemos una muy alta responsabilidad frente al cambio climático, frente a las oportunidades que se van dando. El tema principal, que también no lo hemos tocado mucho en esta entrevista, es la oportunidad de la eficiencia energética. La eficiencia energética, y solamente para darte una idea, nosotros en octubre de este año firmamos con 51 empresas privadas un acuerdo por la energía sostenible, en el cual nos comprometemos a desarrollar casa adentro la mejor infraestructura y sobre todo prácticas de buen uso de la energía, eficiencia energética en su esencia. Esto está correlacionado mucho con también un eje de los diálogos 2030 que lleva el gobierno nacional, y la mesa número 5, que es la de cambio climático y desarrollo sostenible. Somos nosotros parte también como asociación de la mesa temática ejecutiva de la energía, en la cual nosotros íbamos a proponer diferentes perspectivas de cómo afrontar la situación energética. El Ecuador, de momento tenemos un superávit de energía, pero hemos visto que todas las proyecciones a futuro se va a requerir, y por eso es que se están haciendo estos procesos públicos de selección, además de otros que van a tener que ser incorporados, como una central o dos centrales grandes hidroeléctricas en los próximos 8 o 10 años. Creo que estamos en un momento histórico muy importante, y ese momento histórico tenemos que nosotros retomar una visión mucho más ambiental. En España, justo acabo de verla ayer, cómo es la conversión de una central térmica a otro tipo de tecnologías. Entonces yo creo que nosotros no tenemos muchas centrales térmicas. Las que tenemos, hay algunas que son muy ineficientes, otras que son un poco más eficientes, pero no tenemos esa necesidad, pero sí la incorporación más de energía renovable. Sin duda, es que al final motores para impulsar las energías renovables hay muchos, y aquí en Europa y en España en concreto, unos de los motores más importantes son la descarbonización. Como hay muchas centrales térmicas de carbón, su potencia tiene que ser sustituida por energías renovables, el desmantelamiento de la energía nuclear, que es un proceso largo, pero al haber bastantes reactores todavía se tienen que desmantelar e instalar energías renovables, y en otras regiones pues el impulso del empleo local, el aprovechar los recursos naturales, o en algunos países como por ejemplo Perú, que dentro de unos 2 años va a haber un déficit de energía, pues se tiene que instalar nueva capacidad, y qué mejor que las renovables. Sí, yo creo que el impulso que dio en su época Alemania para el cambio hacia una energía más verde con su Energiewende, la transición energética, eso fue llevado como ejemplo en algunos países europeos, y se está
también teniendo como un vector de desarrollo en Latinoamérica. Necesitamos que esas buenas iniciativas se lleven a cabo con creación de empleo sostenible, con creación de proyectos, además, que pueden estar vinculados, un turismo sostenible a partir de las renovables. Hay un montón, hay un sinnúmero de posibilidades de tener un buen desarrollo. Hay muchísimo camino. Sí, Eduardo, sí. muchísimas gracias por tu Igual, tiempo. para ti. Y esperamos que os haya parecido interesante esta entrevista y os invitamos a seguir todos nuestros contenidos en Infoenergética y también de AERE. Un saludo a todos.